Hay una cosa que se nos ha quedado pegada en la naturaleza humana, un lastre que pesa y que cargamos aunque quisiéramos no hacerlo. La violencia, la muerte y el dolor son un velo que cubre nuestra propia historia. Y por herencia, toda esa historia que dejamos registrada en las páginas de los libros. Amurallamos nuestro propio dolor a través de la escritura, por supuesto, pero también en el ejercicio de la lectura nos hemos salvado con las historias de dolor de otros. Por esa simple posibilidad de encontrarnos en medio de lo que nos duele a través de los libros, es que en nuestra biblioteca proponemos algunos que deberíamos leer para hallar consuelo en historias recientes, aunque el dolor sea el mismo a través de los años. Nuestra invitada de hoy es una escritora antioqueña nacida en las montañas del municipio de Amalfi, una mujer que dedicó su libro, Lo que no tiene nombre, al dolor de la pérdida de su propio hijo, como tantas mujeres madres en Colombia que también pierden a sus hijos. En #nuestra biblioteca hablamos con Piedad Bonet. Piedad, pues mira, yo empiezo por lo primero y es dándote las gracias por regalarnos este rato. Yo sé, tú me contabas que recibes un montón de invitaciones y seguramente pues tienes millones y realmente para nosotros es muy especial poder contar contigo acá, por supuesto por la admiración que sentimos por ti como escritora, por el cariño que les tenemos a tus libros, pero además claramente por lo que tú significas para la literatura colombiana. Gracias, Lala, gracias por esas palabras. Quisiera arrancar hablando contigo y esta pregunta que yo puse acá de primeras en el cuestionario es también una pregunta que pongo yo a manera de chisme porque a mí me encanta saber esto y es ¿cuál es el primer recuerdo que tiene Piedad Bonet de la literatura? ¿Te acuerdas cuando empezaste a leer? ¿Cómo fueron esos momentos? Y claro que sí me acuerdo, Lala. No el primer momento seguramente, ¿no? Pero yo aprendí a leer muy chiquita, como de unos 5 años. Mi mamá me enseñó, porque mi mamá había sido maestra. Me acuerdo del aprendizaje con ella, que era con dibujitos, con las vocales, y de la fascinación que eso me causó. Y inmediatamente también me acuerdo de yo leyendo, siendo muy feliz. Entonces yo leía sobre todo cuentos fantásticos infantiles. Entonces leía los cuentos de los hermanos Grimm, de Andersen, todos eran cuentos incluso como que daban miedo, una zarza que hablaba, Nicolásina y Nicolásón es un hermano que mata al otro y lo lleva en un... Y a mí eso me causaba una fascinación enorme, también como hadas, gnomos, todas esas cosas. Y en ese mundo estuve sumergida mucho tiempo, completamente convencida de que esos mundos eran reales. Fue muy duro el darme cuenta de que nada de eso que yo había leído existía. Yo creo que yo me debí dar cuenta de eso por ahí a los 7, 8. Y me acuerdo que fue como un duelo, porque yo pensaba que había mundos donde existían esos personajes. Me parece muy lindo eso que dices, porque yo creo que por supuesto, la mayoría llegamos a la literatura a través de, digámoslo así, a través de la magia, ¿no? Como de esos personajes fantásticos. Y a mí me parece que es muy bello porque, claro, tiene uno ese choque con la realidad de pronto estos personajes no existen, pero aún así la literatura sigue siendo mágica. Y la literatura sigue siendo ese espacio donde uno puede seguir creyendo que de pronto esas cosas existen, así uno tenga 5, 33 años, 50 sí, años. Verdad, claro, es un pacto que hace el lector con el libro. Voy a creer todo lo que aquí me digan que pasa. Solo en la medida en que uno se abandone a eso, puede disfrutar de la literatura. Claro que también el talento del narrador hace que uno se entregue a cualquier fantasía, porque cuando uno empieza a decir esto no me convence, puede ser que el escritor no lo logró hacer bien. Tú nos contabas ahorita que empezaste también leyendo con tu mamá, de pronto en el aprendizaje de las letras, la lectura. A mí me parece que esto es una cosa muy importante y es que siento yo de manera personal que la lectura también es una manera en la que empezamos a conectarnos con otros. A mí, por ejemplo, no me pasó tanto porque mi familia, mis papás no eran muy lectores, pero sí me regalaban libros.
Pero luego ya más grande, un tío me regaló libros y para mí fue como empezar a tejer una relación con él, porque él vivía en Popayán y me mandaba libros desde allá. Entonces era una manera como de estar cerca a él. ¿Te pasó de pronto que a través de la lectura, justamente eso que nos contaba sobre tu mamá, pudieras también verla de una manera social, como la lectura, como un elemento de conectarnos con los demás? Pues mira, también tuve un tío que me regaló libros. Y me acuerdo, yo tendría ya 12 años y me acuerdo como de el agradecimiento y el lazo que eso creó, porque además él me estaba como mandando un mensaje de que yo era una niña lectora, de que él había entendido eso, y entonces era como su manera de darme afecto. Pero de resto yo creo que fui una niña a la que la literatura más bien la separó. Yo me eduqué en 2 colegios de monjas, entonces en el primer colegio de monjas, esas monjas ni siquiera sabían que la lectura existía, creo yo. No había una biblioteca, no nos leían libros, una cosa muy triste. Y entonces, como yo ya era una niña más o menos lectora, lo que registra mi memoria es como yo era diferente a las demás. Ya en el bachillerato, que me eduqué con unas monjas españolas, no era que fueran mucho mejor que las otras, pero ahí había un ingrediente ya de literatura. Yo me vine a vincular con otros en la universidad a través de la literatura, ya como en un diálogo propiamente literario que crea nexos muy profundos. Sobre todo tengo una gran amiga lectora. Claro que todos mis amigos más o menos leen, ¿no? Pero esta es una gran lectora y entonces ese es un vínculo muy único y muy gratificante. Entonces nos contamos que estamos leyendo, intercambiamos libros, siempre con ella el vínculo ha sido a través de la lectura. Como un club de lectura. Me haces pensar en los clubes de lectura que, por ejemplo, siento yo que en tiempos de pandemia se han vuelto muy comunes. Yo justamente me uní a un club de lectura hace un año y me ha parecido una maravilla poderla ir acompañada también de esa manera. Tengo un amigo que se llama Giuseppe Caputo, que con Giuseppe a veces leemos el mismo libro y chateamos y chateamos y chateamos sobre el libro. Nos pasó que leímos un libro muy grande al tiempo y teníamos una conversación súper intensa y emocionada. Entonces con él también me une esa pasión por los libros. Qué maravilla, Giuseppe, si todo sale bien va a ser también otro de nuestros invitados en Nuestra Biblioteca muy pronto, así que qué emoción que lo nombres. Mira, Piedad, yo quiero preguntarte por otro aspecto que no sé si de pronto a ti te pasó también siendo niña lectora, y suele pasar que a veces cuando uno es chiquito también la lectura pueden vendérsela a uno como un castigo a veces o como una cosa complicada. ¿Te sucedió eso de pronto en el colegio, que te hayas visto obligada a leer algo que no querías leer o no te pasó? Pues fíjate que primero lo que te digo de la primaria, como hasta donde recuerdo, 0 lectura. Paradójicamente, las lecturas obligatorias me hicieron llegar a textos que de otra manera no habría llegado. Tenía un profesor de literatura que era muy perezoso, que era un viejito, con los dedos todos llenos de nicotina y los dientes amarillos. Era un señor muy sucio. Pero ese señor, como era muy perezoso, nos ponía a leer en voz alta, por ejemplo, las novelas ejemplares de Cervantes. Y como yo era la más entusiasta por la lectura y la que también sabía leer mejor, entonces muchas veces a mí me tocaba leer en voz alta. Para mí eso fue, digamos, como una felicidad, llegar a esos textos por obligación. Ya luego en la universidad me hicieron leer textos que odié. En el paso, por ejemplo, por la literatura colombiana, teníamos que leer El Moro de Marroquín, como unas cosas muy aburridas. Me acuerdo de El Rechazo. Infortunadamente soy como me educaron para hacer lo que me pidieron, entonces me leía El Moro, pero siempre tuve mucho cuidado con mis estudiantes en la universidad de no hacer eso, ¿sí? Mira, Piedad, pero ¿te pasó de pronto que después de que en el colegio leyeras alguna cosa obligada o siendo más pequeña leyeras algo obligada, de pronto
y que no te haya gustado en ese momento, de pronto después te volviste a encontrar con eso. Y te lo pregunto porque, por ejemplo, a mí me pasó que en el colegio me pusieron a leer una vez Cartas Cruzadas de Darío Jaramillo Agudelo y a mí no me gustó para nada, no me gustó nada. Además es un libro gordísimo, entonces yo le tenía pánico. Y luego cuando estaba terminando la universidad me lo volví a encontrar y dije, bueno, voy a echarle otra mirada. Y ahora es de mis libros favoritos ahí en mi biblioteca. Me encantó. Eso pasa, claro, eso pasa. No recuerdo de algo que hubiera odiado en el momento y después amado, pero sí recuerdo, mejor dicho, mi experiencia es de muchos libros y que después la vida me dio la oportunidad de retomarlos y de amarlos profundamente, porque como que todo tiene también su tiempo, su momento. Lo que a los 16 años te pueda resultar mortificante, pues a los 35 puede que te fascine. Y a la inversa, el libro que a los 16 años te fascinaba, lo recoges a los 30 con la ilusión de que te va a decir las mismas cosas y resulta que te parece que ya eso no... Distintísimo. Sigamos entonces acá con estas preguntas que yo tenía preparadas para hablar contigo sobre tu ejercicio como lectora. Y esta pregunta que viene a continuación a mí me parece que es muy interesante, sobre todo para esas personas que somos muy aficionadas a la lectura y que de pronto a veces decimos, ¿será que me arriesgo a escribir? ¿Será que soy capaz? ¿En qué momento te diste cuenta que tú querías ser la que contara esas historias? Yo empecé a escribir espontáneamente poesía, luego abandoné la poesía y decidí que quería ser narradora. Y entonces cuando estaba en la universidad empecé a tratar de ser eso. Entonces empecé con cuentos y me apasioné mucho por los cuentos. Publiqué 1, 2, 3 por ahí en algunas revistas. Me gané hasta un premio con alguno. Pero ya cuando quise asumir la escritura me dio mucho miedo, mucho. Y además fracasé. La primera vez que traté de escribir una novela, que fue como a los 20 y pico de años, me di cuenta que no podía. Y fue un golpe como brutal. Por fortuna tenía la poesía ahí como una opción para no derrumbarme del todo. Pero entre que tú quieres escribir para ser escritor y que lo logras, puede pasar un tiempo y puede haber mucho malestar, pues mucha incertidumbre. Y sí me acuerdo de días muy tormentosos. Yo a los 20 y pico, con el dolor en el alma de que tal vez no iba a poder hacer lo que siempre había querido. Como una pelea con uno mismo también, ¿no? Como creador. Claro, y porque además te hacen creer como que tienes que haber leído todo y que tienes que saber todo sobre literatura para hacer eso, y entonces eso te trancan. A mí me pasó mucho que la universidad me detuvo, no me impulsó, sino que me detuvo, hasta que digamos me armé de valor y lo hice. Vamos a entrar un poquito ahora en el tema, en el segundo tema que nos reúne también como en torno a hashtag Nuestra Biblioteca, y es cómo nos creamos una nueva biblioteca que nos hable también desde lo que somos hoy en día, de cómo hemos cambiado, que responda un poco más también al contexto en el que vivimos pues los colombianos hoy en día. Y yo quiero arrancar esta partecita preguntándote a ti si tú crees que la literatura tiene un deber o no con respecto a la historia de los países o a la historia de la gente. La obligación que tiene la literatura es estar a la altura de los tiempos, que tú estés en 2021 y no estés escribiendo como un autor del siglo XIX, por ignorancia, ¿ves? Porque de pronto entonces estás escribiendo costumbrismo, cuando eso nada que ver. Quiere decir que debes estar más o menos informada de lo que es la literatura. Debes ser de alguna manera un gran lector. Y un gran lector equivale a ser un estudioso de la literatura, porque a medida que tú lees, aprendes de ello. Pero no tienes que esperar años, pues te vas arriesgando y de todas maneras, si tienes talento, alguna cosa interesante va a salir ahí. Aunque luego vayas cambiando, vayas evolucionando. Lo que uno tiene siempre que buscar es ¿qué es aquello que lo motiva impresionantemente? No escribir sobre lo que la gente cree que uno tiene que escribir. Pues nada, el primer deber es como con la honestidad de uno y con la búsqueda. Lo importante es como saber desentrañar qué es lo que te está llamando a la hora de escribir. ¿Cuál es el libro que te hace falta escribir
algo que tengas ahí pendiente que no has sacado todavía? Un escritor siempre sabe eso, a cierta edad como yo, pues. No es que esté por allá, "Ay, no lo voy a lograr", ¿no? Lo único que necesito es un poquito de vida, que me den unos añitos. Entonces quiero escribir 2 libros, uno que está en proceso, que es un libro de poemas que se llama Los hombres de mi vida, que es una cosa como irónica sobre la masculinidad. El otro libro que me gustaría escribir ahora es un libro autobiográfico de la relación con mi cuerpo como mujer, toda la cuestión de la maternidad, la menstruación, la enfermedad, hablando desde mi propia experiencia, hablar para un mundo más amplio. Me encantan los dos, sin ánimo de presionar, aquí me voy a quedar sentada esperando para poder leerte. Mira, Piedad, voy a contarte una cosa, y es que también una de las razones por las que te invitamos a hashtag Nuestra Biblioteca, por supuesto, ya lo dije al inicio, y es por la admiración que sentimos, pero además porque nosotros sentimos desde Canal 13 un poco cuando empezamos a pensar en este proyecto y en qué autores íbamos a proponer y quiénes iban a ser nuestros invitados, pensamos en lo que no tiene nombre, porque no sé, esto también es, por supuesto, súper subjetivo y todas las personas que nos escuchan tienen derecho a sentirse de diferentes maneras con respecto al libro, pero nosotros pensábamos que este libro, a pesar de ser una historia tan íntima, tan personal, logra conectarnos a los colombianos con una cosa que sí que pasa, y es un poco la maternidad perdida, que pasa tanto en un país como el nuestro, ¿no? Que hay tantas mamás que se quedan sin sus hijos por cualquiera que sean las razones. Pues eso es una cosa que se nos está volviendo, y suena horrible, pero eso es una cosa que se nos está volviendo paisaje, porque cada vez sucede más y cada vez hay más mamás quedándose ahí esperando. Y para nosotros es muy importante poder poner lo que no tiene nombre en esta nueva biblioteca. Entonces esa es una de las razones por las que nosotros también te invitamos a ti, y también, hablando de eso, pues queríamos invitarte a ti a que seas tú quien nos propongas desde tu lado cuál crees que es ese libro que deberíamos incluir en esta biblioteca. Pues mira, no es de una persona completamente desconocida, pero que vale la pena incluir como absolutamente necesaria. Yo diría son los cuentos de Marvel Moreno. Ella es una de las primeras voces femeninas verdaderamente importantes de este país. No fue hace tanto tiempo, pero abrió una brecha. Tuvo el valor de enfrentarse a una sociedad con humor y también con valentía, y como señalando los vicios de esa sociedad clasista y de alguna manera discriminadora y también como castradora de las mujeres, ¿no? Entonces yo diría que en esa lista tendría que estar Marvel Moreno. Bueno, mira, me encanta que hayas puesto Marvel dentro de nuestra biblioteca. Ya es la segunda mujer que ponemos en esta biblioteca. Ricardo Silva puso a Mercedes Carranza con su libro El canto de las moscas. Entonces me parece maravilloso también que vayamos nutriendo esta nueva biblioteca con mujeres, que lo que tú dices, mujeres que de pronto no hemos visto. Y Marvel me parece maravillosa porque lo que tú dices también, siento que es este personaje que narró la posición de las mujeres en una época en la que de pronto no se hablaba tanto, ¿no? Piedad, mira, te agradezco infinitamente este ratico. Muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos un rato de tu tiempo. Para mí es un placer y me parece hermosa la idea de reconfigurar el canon. A mí me parece de todas maneras que la vorágine es extraordinaria, que tenemos que seguir leyendo a 100 años de soledad, pero cada tanto remirar ese canon, ponerlo en cuestión y agregar cosas por fuera, además de la academia, como en otras instancias que no son la academia, me parece muy interesante, y los felicito por hacer un esfuerzo de acercamiento de la literatura a un público amplio, a un público común y corriente, a un público que a lo mejor no es ni siquiera un público lector, pero que a lo mejor se interesa, y desde esos espacios que a veces son muy marginales, desde lugares muy lejanos de Colombia, estimular a mucha gente joven de pronto a que se conecte con las bibliotecas, de pronto a que estudie carreras afines, y que vayamos construyendo, digamos, un país también lector y un país crítico. Así como Marvel Moreno poniendo un punto fundamental en la historia de la narrativa colombiana, como su propia historia de mujer en esta tierra contada a través de las páginas,
De la misma manera, Piedad Bonet, su pluma y la posibilidad de encontrarnos en su literatura se encuentran a partir de este momento en los anaqueles de #nuestra biblioteca. Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales @canal 13co y cuéntanos qué otros escritores quisieras escuchar en #nuestra biblioteca. Nos escuchamos pronto.